Espera un momento. Este animal ya se ha mencionado en otros 2 vídeos. ¿Qué te pasa? Si ni siquiera es un animal prehistórico, desapareció hace muy poco tiempo. Solo por eso te voy a dar dislike por listo, toma eso. Sí, el dodo es un animal al cual ya le he dedicado 2 vídeos, pero ambos tienen 2 problemas. En primer lugar, son vídeos de la etapa que denomino como etapa textos, vamos, algo así. Y en segundo lugar, ambos vídeos no se centran exclusivamente en el dodo. Uno se centra en las aves de la isla de Mauricio, aunque solo menciono a 2, y el otro vídeo es un top 10 de animales extintos donde se menciona al dodo, pero en uno de los puestos. Es por eso que he decidido que este capítulo se centrará en este pequeño pájaro no volador, que es el más conocido de los animales extintos por el ser humano. Así pues, bienvenidos a... ¿Quién fue el dodo? El dodo, cuyo nombre científico es Rapus cucullatus, fue una ave endémica de la isla Mauricio que pertenece a la misma familia que las actuales palomas. Para que nos hagamos una idea, tanto el dodo como las palomas pertenecen al orden de las aves columbiformes, y dentro de este orden encontramos numerosos grupos de palomas. El dodo pertenece al grupo Rapinae, que está formado por 2 especies, el dodo y el solitario de Rodríguez, las cuales ya he mencionado tanto en los vídeos de animales extintos por el hombre como en el viejo vídeo de las aves de Mauricio. ¿Pero qué tienen en común un dodo y una paloma, si no se parecen en nada? A ver, esto se demostró a partir del estudio del ADN de los restos del dodo que demostraron que pertenecen a la misma familia que las palomas, por lo que prácticamente el dodo es una paloma gigante que no puede volar. ¿Pero por qué no puede? Para entender esto debemos entender la ley de Foster o ley insular. Se trata de un fenómeno evolutivo en el que unos animales quedan aislados en un determinado territorio, con unos determinados recursos, lo cual puede provocar 2 adaptaciones en los animales: que se hagan más pequeños, enanismo insular, o se vuelvan más grandes, gigantismo insular. Esto último fue lo que le pasó al dodo. Hace unos 10 millones de años surgieron las Islas Mascareñas, en donde se encuentra la isla de Mauricio. Situadas en medio del Océano Índico, estas islas solo podían ser colonizadas por vía aérea, cosa que fue realizada por una especie antigua de paloma que se asentó en Mauricio. La isla tenía abundancia de alimentos y además no existían otros animales herbívoros con los que tenían que competir, ni grandes depredadores, lo cual favoreció que la paloma dejara de volar y se hiciera más y más grande. El dodo se adaptó así a un hábitat sin grandes depredadores y competidores, lo cual permitió que alcanzara una altura de 1 metro y un peso de hasta más de 10 kilos, mientras que sus alas, al no usarlas para volar, se volvieron más pequeñas, a la par que sus patas se volvieron más robustas para soportar su nuevo peso. Su pico, con una longitud de más de 23 centímetros, acababa en forma de garfio, y seguramente lo utilizaría para poder alimentarse de frutos y vegetación dura. En cuanto a su color, sabemos gracias a los numerosos dibujos y descripciones de los colonos europeos que tenía un plumaje grisáceo, mientras que su pico y patas presentaban un color amarillento. En cuanto a su cola, esta se acortó debido a que ya no la necesitaba para mantener el equilibrio a la hora de volar. ¿Es un animal estúpido? El principal problema que encontramos a la hora de describir al dodo es que tradicionalmente se le ha considerado como un fracaso evolutivo, un pájaro gordo, torpe e idiota que se capturaba con total facilidad. Pero es cierto, mira estos cuadros y dibujos, está claro que es un pájaro gordo y torpe. A ver, esto hay que cogerlo con pinzas, porque muchos de estos ejemplares representados están sobrealimentados. Además, existen fuentes de la época que hablan del gran apetito del animal que, al estar cautivo, ganaría sobrepeso y engordaría con respecto a su aspecto en vida salvaje. En cuanto a su desaparición tan rápida, que analizaremos más adelante, tenemos que tener en cuenta que el dodo vivía antes de la llegada del hombre en un hábitat en donde era uno de los animales más grandes. Para hacernos una idea, era como el elefante de su isla, es decir, un animal grande que carece de depredadores y competidores directos. Todo esto propició que el animal tuviera un comportamiento pacífico y sociable, lo cual le condenó cuando llegaron los humanos en el siglo XVI, pues al no tener antes un gran depredador, esto lo condenó a la extinción en muy poco tiempo.
Todo esto también se puede comprobar por el análisis de su cráneo, que demuestra que tenía un cerebro relativamente grande y con sentidos bastante desarrollados, especialmente el olfativo. Esto también se comprueba a partir de sus familiares las palomas, que son de las aves con mayor cerebro. No quiero decir que el animal te sepa resolver un problema de matemáticas, pero el dodo no era un animal que se extinguió por ser un fallo evolutivo, sino que se extinguió por ser una especie especializada en un hábitat en donde él era el gigante hasta la llegada del ser humano y su caza masiva. Alimentación y comportamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la isla de Mauricio cuenta con una estación húmeda y otra seca, por lo que el dodo seguramente tendría un metabolismo en donde se alimentaría mucho en los meses húmedos para aguantar así la temporada seca. Los alimentos específicos que consumían no se conocen, pero por los análisis y la forma de sus picos seguramente se alimentaban de semillas y frutos como los cocos. De hecho, se creía que el dodo mantenía una relación especial con un tipo de planta llamada tambalacoque o árbol dodo, pues se pensaba que sus semillas germinaban exitosamente cuando pasaban por el aparato digestivo de este animal. Sin embargo, se ha comprobado que esto funciona también con otras aves como el pavo, pero la especie vegetal sí es cierto que se redujo en gran medida debido a la desaparición del dodo. En cuanto a su reproducción, los dodos eran muy pesados y no podían trepar, por lo que construían sus nidos y los incubaban en el suelo. Esto no es un problema cuando eres un gran animal en tu ecosistema, pero con la llegada del hombre y la introducción de especies invasoras, esto provocó que tanto sus huevos como sus padres fueran presas fáciles. El dodo convivía en su hábitat con muchas otras aves como el loro de Mauricio, el ganso de Mauricio, el loro gris de Mauricio o el rascón rojo, y también convivió con una especie de tortuga gigante. Por cierto, todas estas especies que he mencionado fueron también aniquiladas en menos de 200 años por culpa del ser humano. Extinción. Vale, aquí seré rápido porque esta parte la he mencionado en los otros dos vídeos, pero contaré lo más importante. Las Islas Mascareñas no fueron colonizadas por el hombre hasta el siglo XVI, y los primeros en llegar fueron los portugueses en la década de los 70 de ese mismo siglo. De hecho, se dice que fueron ellos los que pusieron el apodo de estúpido al dodo, porque eran muy fáciles de cazar, ya que el dodo no los veía como una amenaza. Sin embargo, serán los neerlandeses los que colonicen definitivamente la isla de Mauricio a finales del siglo XVI y especialmente en el siglo XVII. Así, el dodo y todas las demás especies que convivían con él desaparecieron en menos de 150 años debido a varios motivos. Motivo número 1. Eran especies que nunca antes habían tenido contacto con el ser humano, lo cual condicionó una actitud pacífica por parte de estos animales que fueron cazados con gran facilidad. Segundo motivo, los colonos trajeron consigo numerosos animales como cerdos, perros y gatos que no solo cazaban al dodo, sino también se comían sus huevos que estaban indefensos en el suelo. Motivo número 3. Los bosques y recursos de los que dependía el dodo se vieron reducidos por la explotación del hombre de estos recursos y la nueva competencia con otros animales procedentes de Europa. Todo esto llevó en poco tiempo a una radical reducción de la especie, datándose el último avistamiento en el año 1662, aunque algunos hablan de otros avistamientos producidos en los años 70 y 90. Sea como sea, podemos decir que la especie desapareció prácticamente de la faz de la Tierra a finales del siglo XVII. Sin embargo, el dodo es un animal muy presente en la cultura popular y en el mundo, pues como ya he mencionado antes, es el animal extinto por el hombre más conocido, además de que ha aparecido en muchas obras como Alicia en el País de las Maravillas, en la obra de Schopenhauer sobre la voluntad de la naturaleza e incluso aparece en el escudo de Mauricio. No obstante, su fama se debe a que es considerado como un animal estúpido y débil ante las fuerzas de la naturaleza, cosa que, como ya he mencionado anteriormente, es totalmente falsa. ¿Se puede resucitar al dodo? Resucitar especies prehistóricas es algo que desde la aparición de Jurassic Park ha alimentado la imaginación no solo de niños, sino también de científicos. Así que seguramente en poco tiempo es muy probable que los grandes dinosaurios cobren mentira. Para ello necesitaríamos por lo menos un genoma completo, y eso es material orgánico, cosa que no podemos extraer ni de dinosaurios ni de animales prehistóricos en su mayoría. ¿Y por qué digo en su mayoría? Porque sí que es cierto que se conserva material orgánico en especies que han desaparecido con una época inferior a 100.000 años.
Es decir, que el dodo se encontraría dentro y se podría resucitar. De hecho, en el siglo XXI se logró completar definitivamente el genoma del dodo a partir de un esqueleto perfectamente conservado en el Museo de Historia Natural de Holanda. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de poder resucitarlo debido a que todavía no se conoce al 100% los mecanismos reproductivos de las aves, aunque es posible que en un futuro no muy lejano podamos resucitarlo mediante la clonación. Pero para eso tendremos que esperar un tiempo a que la ciencia continúe avanzando. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que dejéis un like y compartáis con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Espera, como sé que vas a subir un vídeo pronto y no en medio año como mínimo, exijo respuestas a...